Una escena que si no se preserva desde el minuto 1 puede llegar a ser el mayor enemigo de la justicia. ¿Están listos para empezar? Vamos. Empecemos. Tras la huella, el podcast. Hola con todos y bienvenidos a Tras la huella, el podcast, donde las ciencias forenses cobran vida. Somos Renata Zubia y Juliana Saavedra y hoy te vamos a adentrar en uno de los puntos más críticos de la investigación criminal, la escena del crimen. Una escena que si no se preserva desde el minuto 1 puede llegar a ser el mayor enemigo de la justicia. ¿Están listos para empezar? Vamos. Empecemos. Ya, para adentrarnos un poco en el capítulo de hoy, vamos a hacer un imaginario, ¿ya? Vamos a imaginar que son las... ¿Qué hora quieres? 6 de la mañana. Ok. A las 6:45 para ser. Ya. 6:45 de la mañana. Y llama un vecino afirmando que hubo disparos en la casa de al lado. Entra el policía, llega a la escena y entra sin guantes, sin cubrezapatos, sin traje de bioseguridad, sin nada. Entra como Pedro por su casa. Al entrar, llega y apaga la estufa que estaba prendida. ¿Qué pasa en estos casos? Se elimina toda la posible huella del victimario y incluso de la víctima. El sujeto, al entrar sin protección, deja tierra que no pertenecía en el lugar, se le cae un mechón del pelo, se rascó el brazo y posiblemente quedaron células epiteliales en el lugar, estornudó la saliva y eliminó la única huella que había dentro de la escena. Es así como la preservación de la escena desde el minuto 1, como decías tú, es sumamente importante, porque la escena del crimen no perdona. Es ahí donde podemos descubrir cada momento y cada segundo de lo que pasó en un delito. Porque a veces la verdad queda sellada tras la cinta amarilla. Es por eso que existe una delgada línea entre la verdad y la certeza, la duda y la justicia. Por eso nosotros hoy vamos a explorar cómo hay pequeños testigos, pistas silenciosas que esperan a ser encontradas con mucho respeto y paciencia. Es así como los más pequeños detalles pueden salir a la luz después. Por eso el capítulo de hoy, en el que exploraremos mucho de la investigación criminal y la escena del crimen, se llama La verdad sellada tras la cinta amarilla. Ya. Ahora sí, como para iniciar con el tema, por decirlo así, vamos a hablar de, en términos forenses, qué significa la escena del crimen o la escena del delito. Tenemos varios nombres, pero la escena del crimen en sí es el lugar en donde se dieron los hechos o se encontró evidencia relacionada a un hecho. No sé si te acuerdas, pero nosotros en un cuatrimestre nos enseñaron la escena del crimen y el lugar de los hechos. Que es diferente. Que es diferente. Eso hay que aprender a diferenciar. El lugar de los hechos es en donde se dio el delito y una escena del crimen es en donde se pudo haber dado el delito, pero también podemos encontrar como evidencia, pero no necesariamente se dio ahí la escena. ¿Me hago entender? Es como, digamos, tú tienes una casa y ese es como el lugar de los hechos. Esa es la escena del crimen. Ajá, porque en la casa dentro, la muerte pudo suceder en un cuarto y ese sí sería el lugar de los hechos. Pero en toda la casa tú puedes encontrar evidencias sobre qué pudo pasar para que este, digamos, crimen se haya dado. Claro. Entonces, algo así ejemplificado. Sí. Ahora, esta puede ser mixta, cerrada o abierta. Abierta tenemos, por ejemplo, un bosque. Cerrada, una casa. Y mixta, también podríamos poner ejemplo una casa. Con patio. Ajá. Una casa o una finca, por ejemplo. Tienes patio y tienes una casa. Es ahí en donde inicia la importancia de mantener intacta esta escena del crimen. ¿Por qué? Porque la escena del crimen es un testigo, bueno, nosotros lo llamamos un testigo mudo. Un testigo que no habla, pero que marca ciertas partes del delito. O sea, podemos saber la secuencia de los movimientos, podemos saber incluso lo que pasó a la víctima, lo que hizo el victimario. Eso es uno de los principios de las ciencias forenses, de la escena del crimen. ¿Cómo se llamaba el principio? De la criminalística. De la criminalística, el principio de transferencia. Sí. El principio de transferencia en el que se menciona que siempre va a dejar rastro en donde estemos. O sea, ya sea un pelo, células, una saliva, siempre va a haber un rastro. Y es así que ahí entra lo importante de mantenerla intacta, mantenerla
sin nadie adentro. Ahora, ¿cómo les explico? La primera persona que entra en una escena tiene que mantenerla intacta. Así. O sea, estoy diciendo mucho intacta, pero es muy importante. O sea, es lo que es de importancia. O sea, dejarla como está. Ya sea un policía, un civil, un criminalista, lo que sea, tiene que dejarla sin mover nada hasta que todo esté registrado. Exacto. Es por eso que ahí nosotros vemos que en la investigación criminal uno de los como fundamentos básicos y obligatorios es preservar la escena del crimen. Se lo debe de hacer de una manera responsable, porque cualquier alteración que tenga la escena del crimen puede modificar totalmente lo que vaya a pasar siguiente. O sea, digamos, la reconstrucción de los hechos o poder nosotros, digamos, cuando uno altera el ADN, Claro. o sea, digamos, entra el policía, que le llaman primero obviamente, y entra sin guantes, y él tocó la chapa de la puerta sin guantes, ya impregnó sus huellas dactilares, y ahí podía estar impregnada también las huellas del victimario. Entonces... Yo creo que eso pasa mucho en nuestro país. Por ejemplo, más que con la policía, con los vecinos chismosos. Sí, totalmente. O sea, nosotros vemos, no sé, un asalto, vemos los videos ya, digamos que pasó en Guayaquil un asesinato, un sicariato. Y lo primero que vemos en el video es un tumulto de gente alrededor de la escena del delito, topando, grabando, metiendo la mano. O sea, yo me acuerdo claramente en el caso de Efraín Ruales, en el que un señor metía la cámara de su celular así en el carro. Y obviamente Claro. está arruinando toda la escena del delito y la escena de los hechos. Y afectó muchísimo la investigación, podríamos decir. Claro, es que eso es como el momento de que tú tienes que preservar la escena. Debería de ser algo que todos debemos de conocer, porque el solo hecho de mover tú un objeto, o sea, o de, digamos, mover un cuchillo, mover una lámpara, cualquier cosa, todo eso afecta. Incluso el entrar tú sin los zapatones, o sea, estás impregnando tus huellas del zapato en una escena del crimen donde pueden haber otras huellas que al momento de tú pisar las confundes y ya se mezcló, o sea, se mezcló eso y eso hace que ya la evidencia sea inválida. ¿Sí? Entonces, a eso vamos justo mencionando todos estos casos. Tenemos como una clasificación de todo lo que puede pasar, que es mover objetos, que como les expliqué, es como tú mueves cualquier cosa que ves en la escena y eso también impide que la reconstrucción de los hechos se haga real, porque cuando llegan los de forenses, toman las fotos y eso ya no se ve el lugar como estaba cuando pasaron los hechos. Entonces las cosas están movidas y eso ya no te deja relatar digamos como que una secuencia de las cosas que pudieron pasar porque obviamente se alteró. De ahí tenemos el estado de la víctima, el estado del cuerpo. Entonces tú, muchas veces yo me puse a pensar y digo como que en los casos en los que una persona muere muchas veces cuando les encuentran los familiares es como que de una de que Los no, agarran, por favor. ajá. Y tú estás moviendo esa evidencia que es crucial para luego tú poder saber por qué terminó en la posición, digamos, Claro. final, así. O sea, como que pudo haber sido una manipulación del cuerpo o le mataron o ella se cayó por sí sola, pero todo eso estás alterando, como que alteras el indicio principal del caso, así. De ahí tenemos los análisis científicos, que creo como que les mencionaba, las huellas, huellas de ADN, huellas de calzado, tenemos también las fibras del pelo. A veces a las mujeres tiende mucho a caerse el pelo y esa es una evidencia súper clave, así, porque si es que el crimen se cometió por una mujer, tú puedes guiarte bastante por eso, así. Entonces, a veces cuando, digamos, forenses que son mujeres entran sin el gorro que se pone de protección, pueden dejar las fibras del pelo o pelos caídos, así. Y por último, la cadena de custodia, que creo que es uno de los puntos más principales aquí, porque la cadena de custodia te va a ayudar al juicio. Entonces, todo lo que no se documente exactamente cómo pasó y no tenga su registro de esta persona lo recogió, se toma la foto, luego se transportó a tal lado y que la cadena de custodia esté bien hecha, te permite que esa evidencia sea válida para el juicio. Si es que encuentran algún detalle que no cuadre, como los miles de casos que hemos visto Claro. en clase, es como se anula. O sea, había una teoría, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, por ejemplo, del caso Fibeca? Exacto. El caso Fibeca es el gran ejemplo de manipulación de evidencias y del mal mantenimiento de la escena del crimen. Igual más tarde les vamos a hablar de otro caso en otro lugar, pero el caso Fibeca o caso González creo que era, que es el mismo nombre, pero con... Ajá. Sí, antes era caso Fibeca, ahora el Ajá. caso
El gran conocido caso Fibeca, si ustedes ven las fotos de lo que sucedió dentro de la farmacia, ahí se ve cómo los cuerpos fueron arrastrados, había pisadas con sangre, las balas estaban recogidas. Ujú. Obviamente esta manipulación no fue hecha, bueno, también fue hecha por los que entraron primero, pero es una manipulación que obviamente marca un antes y un después en una investigación que no pudo proceder por esto. Claro, es que de ahí ya no puedes reconstruir los hechos. O sea, no puedes darte una reconstrucción verdadera porque ya todo está alterado. Claro. No sabes si en verdad estaba ahí una vaina o no estaba, o si el cuerpo de verdad estaba así o le movieron. Incluso ahí como que habían movido algunos cuerpos y otros cuerpos se encontraban en la Sí. posición que cayeron y podían sacar conclusiones, pero ya no era certero. Por eso es como que nosotros vemos a la preservación de la escena del crimen como no un detalle, sino una base para que la verdad forense pueda estar a la luz. Así. Ahora que tú hablaste de estos puntos importantes de la escena del crimen, yo te voy a decir las reglas que nosotros como peritos tenemos que tener para poder entrar a una escena del crimen. Primero, lo primero que hay que hacer, así, ni bien ves que es una escena del crimen, es asegurar la zona con la típica cinta amarilla que vemos y como Ujú. se llama el capítulo, Nuestra cinta amarilla. nuestra cinta amarilla. Esa cinta amarilla, delinear la escena del delito, ya sea... hay reglas, obviamente, para medir, pero depende mucho de la escena, ya como les mencioné, abierta, mixta, cerrada. Se cierra la escena y así preservamos todo lo que está dentro como estaba. Ahora, además del aseguramiento, tenemos el registro de acceso. El registro de acceso, es decir, saber quién entra y quién sale, se hace mediante una hojita diciendo, ok, Juliana Saavedra entró a las 11:45 de la mañana con el propósito de recoger muestras de ADN. Ujú. Sale Juliana Saavedra y se marca lo que no saben muchos es que se marca como un caminito por el que puedes caminar sin dañar la escena. O sea, los primeros que entran Tienen ven que hacer. y marcan un caminito para que todos los peritos puedan acceder sin dañar ninguna otra evidencia de ninguna otra naturaleza. Claro. De ahí tenemos la documentación previa al ingreso. Cuando tú ingresas, yo te voy a decir cédula Cédula y identificación, así. Ajá. Y tú me vas a entregar, yo voy a anotar tu número de cédula, tu especialización, voy a anotar todos los datos posibles porque, por ejemplo, si a ti se te cae un pelo y lo encontramos en la escena y coincide con el tuyo, ya digo, no, ella no fue, sino que Y ella estaba estuvo ahí, recogiendo ajá. los indicios a tal hora. El equipamiento, el equipamiento personal, como lo mencionábamos, guantes, traje de bioseguridad, zapatones, la red del cabello, muchas veces usar dobles guantes. Todo esto, sobre todo el traje de bioseguridad, si van a estar en contacto con evidencias biológicas, es sumamente importante. Identificación de evidencia visible e invisible. Las huellas dactilares no son visibles muchas veces. Entonces, identificar que, por ejemplo, en la chapa de la puerta, como decía la Julia, en la chapa de la puerta puede haber huellas. Identificar que el zapato que está caído ahí con sangre también es una evidencia, pero esta es visible. Tenemos la visible, que es el zapato, y la invisible, que es la huella. Identificar estas y, obviamente, resguardarlas. Sobre todo las invisibles, que creo que son las que más llegan a dañarse, como saliva, semen, sangre. Sangre no en todos los casos. A veces Sangre sí, limpia. a veces como que uno llega a esparcir como la sangre. Claro. ¿Te acuerdas en el caso Nisman Sí. que vimos al principio? Que ellos, obviamente el cuerpo estaba en el baño, se encontró en el baño y cuando llega fiscalía y todo eso, bueno, cuando llegan los primeros Abren la policías, abren la puerta y la cabeza se encontraba justo atrás de la puerta. Entonces ellos mueven y la sangre sale así. Y luego cuando llega la fiscal también, yo me acuerdo de ese caso porque yo me Tú lo acuerdo que mi hiciste. grupo lo Ajá. hizo, ajá. Entonces llega la fiscal y abre toda la puerta totalmente empujando el cuerpo hacia atrás y es como que el chorro de sangre queda así como barrido, digamos. Pero, por así. ejemplo, Entonces, esa es visible. claro. Pero en los casos en los que limpian, por ejemplo, Mm. la sangre, aunque se limpie, se puede ver con reactivos, con bioluminiscencias, podemos ver la sangre. Entonces, aunque esté limpia y aunque no se vea a primera vista, va a seguir ahí. De ahí tenemos la recolección controlada de evidencias. Se empaquetan, usualmente si es de naturaleza biológica, en
papel, porque el plástico hace que se cree un efecto de humedad. un microsistema ahí y lo que puede dañar. Entonces tenemos que recolectar las escenas con pinzas, en el caso requerido, con los guantes. Nunca se topa aunque suene obvio, nunca se topa la evidencia con las manos así de llego y agarro, sino que obviamente es con los guantes, con pinzas si es necesario, con hisopos, que también se usan bastante dentro de la investigación, con algodones, con todo esto. Y eso es principalmente las reglas que tiene que seguir un criminalista, un experto, un perito, al ingresar a la escena. Claro, incluso son protocolos que ya están establecidos. O sea, existen protocolos claros para el ingreso a la escena del crimen, que los conoce policía, los conoce medicina legal, conocen los paramédicos, bomberos. Todas estas personas tienen conocimiento de estos protocolos, pero nosotros hemos visto que en muchos casos se ven afectados por los errores humanos que se cometen por no seguir los protocolos claros. Entonces, claro, aquí nosotros tenemos como algunos de los más frecuentes, les vamos a decir. El primero es el ingreso sin la protección adecuada, como decía Rena, es como tú no entras solo así como estás vestido, el policía como está vestido, porque sabe que va a alterar la escena. Entonces, el ingreso sin guantes, el ingreso sin mascarilla, porque incluso al momento de que tú hablas y le dices como que hay algo aquí, ¡pac!, se te cae una babita y contaminada la escena. ¿Sí? O sea, literalmente. La babita en la sangre. La babita en el cuerpo de la víctima. Claro. ¿Sí? O sea, entonces, claro, todo esto del ingreso sin tu equipo de bioseguridad puede alterar, y es tanto por la policía, por médicos legales, por enfermeros que a veces llaman a las ambulancias primero, incluso los bomberos. Entonces, todas estas personas como pueden llegar a contaminar la escena del crimen. La segunda es movilizar objetos antes de documentarlos, sea porque no sabes que ese objeto tenía algo que ver, sea porque estabas de apuro y te llamaron de otro caso y tenías que ir rápido. O sea, a veces es por la inconsciencia de las personas. Iba a decir inconsistencia, nada que ver. Entonces, por la inconsciencia de las personas. Y es como todo esto va a afectar. Tenemos el tercero, no delimitar adecuadamente la zona. Como dijo igual antes mi compañera, es a veces yo creo que más se da en casos que pasan en las calles, que a veces solo cubren la escena del crimen que está alrededor de la víctima, digámoslo así. Pero tú no sabes si es que un poco más allá puede haber algo que te conecte así. ¿Sabes qué me pasó relacionado con eso? Una vez, cerca de mi casa, habían atropellado a un señor. ¿Ya? Un bombero lo atropelló en el camión. En el camión de los bomberos. Camión de los bomberos. Entonces, delimitaron el área, pero obviamente era en el Inca, pleno Inca. Entonces, el pasar de los transeúntes alzaban la cinta amarilla y pasaban, porque obviamente delimitaron más de lo que debían y restringieron el paso a todos. Claro. O sea, como que cerraron toda la calle y nadie podía pasar de un lado al otro. Claro. Y todos tenían que pasar. Por ejemplo, había gente que vivía del otro lado y ¿cómo pasabas? Claro. Entonces, obviamente tampoco está bien. Alzaban la cinta y pasaban por adentro. No, es que claro, yo creo que eso es como algo que debería de manejar muy bien la policía, porque, o sea, no creo que, bueno, sí se demoran bastante, pero, o sea, darles alternativas a las personas que están ahí en los carros. Ponte, una vez a mí me cogió una reconstrucción de hechos en la Simón Bolívar, así. Entonces, claro, ahí te paran todo, o sea, pero claro, yo he visto que en la reconstrucción te paran y cuando pasa algún accidente, no. O sea, cuando pasa el accidente tú sigues, y solo vas viendo y pasas. En la esquinita, sí. Exacto. Entonces es como, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, en una reconstrucción pueden hacerlo y cuando pasa algo de verdad no. Así. Entonces, claro, son cosas que uno nota y dice como se podría mejorar mucho así, si es que se respetara el protocolo que existe de verdad. Porque uno no sabe en verdad dónde van a existir algunas pistas o algunas pruebas que tú encuentres y digas, esto me va a servir así. Entonces, bueno, seguimos con la siguiente. No controlar la entrada y salida del personal, como ya lo dijimos anteriormente. Se debe de llevar un control de quién entra, de verdad verificar su identidad y de para qué está entrando, la hora y todo, porque así se hace válida la cadena de custodia. Después, cuando hacen los archivos, uno puede revisar y decir, no, sí, o sea, todas estas personas estuvieron y si se encontró un rastro de alguna es porque estuvo ahí haciendo algo así. Entonces, de ahí vamos con la siguiente, interferencia por parte de las familiares, de autoridades o medios de comunicación, que es algo que siempre pasa. O sea, es como tú no puedes controlar tampoco eso, pero
obviamente debe de haber como que ciertas medidas que tú tomes, o sea, decirle al familiar, no se puede acercar ahorita porque estamos asegurando la escena, tenemos que asegurarla y después se puede acercar. Hasta eso le vamos a dar toda la información de lo que pasó. O incluso medios de comunicación, a veces creo que son muy intrusivos, así, Claro. o sea, es como, espérese un rato, así, que estamos haciendo el trabajo. ¿Sabes qué ha pasado últimamente? Que bueno, a mí me salen lives en TikTok. Ujú. Y me sale un live del TikTok que hubo una balacera en Manta. Ya. Y era un señor que tenía un periódico, no sé cómo decirle, un periódico independiente. Ya. Y el señor hacía lives de los casos. Y el señor estaba bien metido en la escena, así. Con, ¿Ah, sí? con el teléfono aquí, en el live, diciendo, ahí se va el cuerpo, mostrando todo, así. Y obviamente es muy invasivo, que es lo que Claro. mencionabas. Es que sí, o sea, pasa. E incluso a veces en los casos mediáticos creo que pasa un montón. Claro. O sea, cuando existe un agobio de gente, cuando se enteran rápido los medios, es algo que tú no puedes controlar, pero que se debería respetar. Y yo creo que de eso debemos de hacer mucha conciencia a la gente. Como si ves que tienes una escena del crimen o que pasas por una escena del crimen, respetar ese espacio porque en verdad lo que están haciendo los forenses ahí adentro puede servir para después de esclarecer el hecho. Así. Es como, puede ser curioso, pero no te abuses así. Como Claro. que respeta también la escena del crimen. Y aquí llegamos al último, no proteger los indicios sensibles al medio ambiente. Hay muchos indicios que nosotros sabemos que se pueden degradar rápido. Claro. Entonces, claro, por ejemplo, manchas de sangre expuestas al sol, digamos, indicios que se pueden quitar fácilmente, como huellas de tierra que tú solo pasas y ¡fup! Se desvaneció así. Entonces, todo esto también hay que proteger y son uno de los errores más frecuentes que se cometen porque se borran las evidencias literalmente de lo que pasó ahí. Claro. Una vez ahora visto lo técnico de la escena del crimen, vamos a pasar a un caso. El caso de Amanda Knox. Amanda Knox era una estudiante británica de 21 años, creo. Sí. De 21 años que estudiaba en Perugia, si no estoy mal. Sí, Perugia, Italia, en donde el 2 de noviembre de 2007 fue asesinada. Ahora, ¿por qué es tan importante este caso? Este caso fue muy mediático porque principalmente se creía que su compañera de cuarto, Amanda Knox, que era estadounidense, si no estoy mal, Amanda Knox fue la principal sospechosa. Ahora, además de ser mediático por eso, también, bueno, fue una maraña legal, por así decirlo, porque hubo bastante manipulación de la escena, bastante mala manipulación de la escena, lo que llevó a que este caso sea un revoltijo y sea muy largo o más largo de lo que debía ser. Creo que duró 8 años, si no estoy mal. Sí, 8 o 9 años. 8 o 9 años, entonces es importante estudiar este caso. Claro, aquí hay que destacar de lo que estamos hablando un poco, los errores que se cometieron dentro de toda esta investigación, que primero fue el ingreso sin control. Los policías y varios personal forense entraron sin su equipo de bioseguridad, entraron sin registrarse, o sea, no tenían el registro de quién había estado ahí y quién no había estado. Entonces, eso fue uno de los principales errores. De ahí fue no delimitar adecuadamente el lugar. O sea, delimitar un poco, como era una residencia donde también vivía otra persona, fue como que solo se enfocaron en donde estaba el cuerpo. Y luego se encontraron más evidencia en otras partes de la casa. Tampoco se recogieron... Ahí está lo que hablábamos del lugar de los hechos y la escena del crimen, ¿viste? Exacto, o sea, es como la escena del crimen sí, pero también tienes que inspeccionar el lugar de los hechos para ver si es que tú estás encontrando algo más así. Y eso yo creo que es un punto polémico porque en la mayoría de casos tú anulas toda la investigación porque dijeron, no buscaron bien. O sea, nosotros yendo al lugar, visitando, los abogados que siempre hacen eso, como que van al lugar, visitan, revisan y ven cosas que tú dices, ¿y por qué no observaron esto cuando vinieron? Y es porque no hicieron inspección. O sea, y eso termina en apelaciones en juicio. Y el juicio, por eso este caso se hizo muy largo, o sea, 9 años es un montón. Sí. Así. Entonces, por eso fue como que este caso se alargó tanto. También fue por las muestras que se recogieron sin un protocolo. Así, la cadena de custodia tenía muchas inconsistencias en traslado, en qué persona lo recogió, en la movilización. Entonces, claro, esto fácilmente se anula en el juicio porque no está documentado adecuadamente como debería. Y por último, el cuerpo fue movido. Entonces, eso ya quitó toda como posibilidad para la reconstrucción de los hechos y para saber cómo qué había pasado de verdad. Solo eran especulaciones. Claro. Ahora, este caso
no solo demuestra que es importante encontrar los culpables, sino que es importante mantener limpia y controlada la escena del delito desde el primer momento, porque si no encontramos, más que tachar la verdad, o sea, más que tachar al culpable, tachamos toda la verdad de lo que sucedió. O sea, imagínate la familia de Amanda Knox, de la Meredith, de Meredith, al saber que nunca se pudo llegar a una justicia por Claro. todo esto. O sea, entonces estamos tachando toda una historia, una verdad, algo que fue real y algo que pudo trascender y puede trascender en la familia de personas. Entonces es ahí que este juicio se llena de dudas, se llena de apelaciones, de contradicciones, de contrapartes, de todo, y es finalmente que Amanda Knox es liberada en el 2017. ¿2017? ¿Es liberada? No, 2015. Fue absuelta definitivamente de todo cargo. Fue absuelta por todas las dudas que había en juicio, por todos los errores de evidencia, por todas las apelaciones que se hicieron. Por todo esto, ella fue absuelta en 2015, pero hubiese sido distinto si las cosas se hubiesen hecho diferente. O sea, hubiese tenido otro final y se hubiese hallado el verdadero culpable y se hubiese contado la historia como realmente fue, si la escena no hubiese sido tan manipulada. Es así que en la explorada del día de hoy nosotros aprendemos cómo cada rastro, cada huella, cada objeto que esté en una escena del crimen es importante y que la escena del crimen, como lo dijo antes, es un testigo mudo. Entonces, la escena del crimen te puede revelar muchísimas cosas, puede hablarte de todo lo que pasó si es que tú la preservas correctamente. Por eso nosotros queremos también que sepan que cualquier lugar puede ser una escena del crimen. Una habitación, un cuarto, una casa, el patio, incluso la calle, como todos lo sabemos. Pero todo esto va a que la preservación es muy importante, así que nos va a hablar de las cosas que nosotros no vemos o no sabemos, nuestras pruebas, nuestra evidencia que encontremos en una escena del crimen intactas nos pueden revelar la verdad de las cosas. Claro. Es así como ya repasamos los pasos técnicos que tiene que hacer un perito, los errores más comunes que se ven, el caso de Meredith, vimos el caso de ella, los errores, repasamos todo lo que puede estar tras de esta cinta amarilla. Y finalmente nos lleva a concluir o a decir que es importante mantener como el cuidado, obviamente el respectivo cuidado y todo lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer dentro de una escena del crimen. Preservar la escena del crimen no solo es un procedimiento técnico, sino es el primer paso para llegar hacia la verdad. Y una escena bien cuidada, una escena que se respeta el protocolo, puede llegar a hablar por los que ya no pueden hacerlo. Y eso es todo por hoy. Llegamos al final de este episodio. Te agradecemos mucho por acompañarnos en Tras la Huella, el podcast. Y no te dejamos ir sin antes preguntarte y que nos dejes en los comentarios qué tal te pareció esta disciplina. Y les dejamos de tarea, obviamente, revisar el caso Fideca, que fue aquí en Ecuador, y el caso Nisman, El caso Nisman, que es argentino. Uh-huh. Y bueno, te agradecemos mucho. Si te gustó este contenido, no te olvides de darle like, de comentar y de compartirlo. Hasta el próximo episodio de Tras la Huella, el podcast. Adiós. Chao. Tras la Huella, el podcast.